Buenas tardes a todos, espero que se encuentren bien. Vamos a empezar nuestra primera clase de esta forma, dándoles una breve explicación de lo que es el tema. Va a estar la grabación, la presentación también, y luego les voy a dejar un ejercicio para ver si escucharon y entendieron. Cualquier duda, no duden en mandarme un mensaje, ya sea por correo o a través de la plataforma. Vamos a ver ahora lo que es el flujo calorífico periódico, tomando en cuenta lo que ya vimos en la clase anterior. El método de cálculo que vimos anteriormente, donde a qué temperatura es la que entra del exterior, esta variación de aumento y descenso de temperaturas cada 24 horas es lo que se conoce como el flujo periódico de calor. El efecto que produce en los edificios es que cuando hay más temperatura está almacenando calor y por la noche va a sacar ese calor para afuera. Este ciclo se repite continuamente, diariamente, y es a lo que llamamos, vuelvo a repetir, flujo periódico de calor. Cada uno de los materiales con los que contamos van a tener dos magnitudes. Una es el cambio de tiempo o tiempo de retardo o desfase. Y el otro va a ser el factor de reducción de temperatura. Veamos cada uno. El factor de reducción es la relación de las amplitudes de temperatura superficial máxima del exterior al interior tomadas diariamente. Aquí en la gráfica podemos ver la diferencia de tiempo y la diferencia de temperatura que va a haber entre la temperatura máxima que se da a la 1 de la tarde, 2 de la tarde, y esa temperatura máxima cuando pasa al otro lado del material. O sea, cuánto tiempo se tarda en entrar la temperatura máxima al interior de la habitación. La velocidad a la cual se transmitirá el calor de una partícula a la otra va a depender de dos factores bien importantes. Uno es si un material es de elevada conductividad, la velocidad va a ser mucho mayor. Un material, un ejemplo, podría ser la lámina. La conductividad es alta, o sea, la velocidad en que pasa de un lado a otro el calor es rápida. A eso se le llama que tiene una elevada conductividad. Ni bien pega al sol, ya se calentó por dentro. Y por el otro lado, si es un material denso y tiene un elevado calor específico, la velocidad será más lenta, porque se absorberá gran parte del calor que se transporta antes de empezar a transmitir algo. Un ejemplo podría ser el ladrillo, podría ser otros tipos de aislantes, que el tiempo en que pega el sol en la pared para cuando sale, pues ya es un tiempo de retardo mucho mayor. Podríamos hablar, por ejemplo, un material con alta conductividad, pues se tarda segundos, minutos, y un material denso
pues se va a tardar varias horas. En las tablas que vimos en la presentación anterior, al final vienen los diferentes tiempos de retardo. Además, los vamos a ver aquí a continuación. En la presentación anterior vamos a encontrar más específico cada información dependiendo de los materiales, pero para efectos prácticos podemos utilizar esta relación. Dice una regla empírica para paredes de mampostería y cemento es que la diferencia de horas es de 5 horas por cada 0.15 metros de espesor, o sea, por cada 15 centímetros de espesor. Esto podría ser para efectos del concreto, básicamente, o del barro. En esta tabla que está aquí, podemos ver un resumen donde nos habla, pues dependiendo del espesor, que está en centímetros, 5, 10, 15, 20 o 30 centímetros. Cuánto tiempo, el factor del tiempo que se tarda en pasar de un lado a otro la temperatura. En el concreto, pues si es delgado, 0.67 hasta 0.09. En el barro no hay en 5 centímetros porque sería que fachaleta nada más, pero aquí vamos a estar hablando de ladrillos. Entonces va a partir de 10 hasta 30, de 0.48 a 0.12. En la madera, pues si usamos delgada, va de 0.48 a 0.11. Y en lana mineral, que es un aislante, que por este lado nunca va a ser más de 10 centímetros de grosor, va de 0.48 a 0.22. Si se dan cuenta, pues la lana mineral es un aislante, esa va a retardar más. Y mientras el concreto no es tan aislante, esa va a retardar menos. Veamos en qué nos afecta entonces de lo que vimos la clase anterior. Aquí tenemos lo que sería ahora el cálculo del flujo periódico de calor, que sería ya un cálculo real. Para eso tenemos la formulita similar a la que teníamos, solo que vamos a utilizar el factor de reducción de temperatura provocado por la diferencia de tiempo. Entonces, tenemos Q es igual al área por la transmitancia por el factor de reducción por la diferencia de temperatura. Veamos un ejemplo con números. Es bien importante que como arquitectos, diseñadores, conozcamos las características térmicas de los diferentes materiales que utilicemos. Vuelvo a repetir que no porque nos gusta el vidrio, entonces vamos a llenar de vidrio toda nuestra superficie o vamos a utilizar materiales que no son los adecuados. Tenemos que conocer las características de nuestros materiales y en función de eso utilizarlos. Estamos en un país donde se le llama el país de la eterna primavera. Nuestros climas son moderados en cualquier parte del país donde estemos. Pero si utilizamos los materiales no adecuados, entonces vamos a tener problemas. Por ejemplo, el ejemplo eterno que pongo, la lámina y el vidrio. En la medida de que se pone lámina, pues en el interior se vuelve inhabitable. En la medida que ponemos vidrios, pues de igual forma es inhabitable. Entonces es bien importante que conozcamos todas estas características térmicas de los materiales que utilicemos. Cuando utilicemos materiales aislantes en los interiores de los muros, vamos a reducir la transmitancia, pero no vamos a reducir el tiempo de retardo.
Este únicamente se va a reducir cuando lo ponemos en la superficie exterior. Por ejemplo, cuando tenemos una terraza que se calienta mucho, le podemos poner un aislante en forma de pintura elastomérica en el exterior y esto nos va a reducir el tiempo de retardo para el material. Pero si adentro de la losa le ponemos Duroport o le ponemos un aislante térmico, pues no va a pasar más que la transmitancia se va a reducir, pero no el tiempo de retardo. Otro punto importante es lo que llamamos efecto de cámara. ¿Qué es una cámara? Es un área cerrada en la que se encuentra aire y está totalmente aislada. Esto equivale a la pared de ladrillo sólido o de tallullo, la cámara. Un ejemplo de un material con una cámara podría ser el block, pero también podríamos estar teniendo el ejemplo de la caña de Castilla, que es utilizada en la costa sur de Guatemala. Lo que sucede acá es que además de que la cámara es un aislante, también puede estar circulando aire y ese aire se esté haciendo fresco. Veamos un ejemplo numérico entonces. Similar al de la clase anterior, aquí dice una oficina de 5 por 5 metros con 2,50 de alto está en la esquina de un piso intermedio de un edificio. Al poniente es una pared de bloc de concreto de 15 centímetros, repellada y cernida. Al sur tiene una ventana de 2 por 1 metro a la que no le pega el sol. En la oficina trabajan 3 personas, hay 4 bombillas de 100 watts y 2 computadoras. La temperatura en el exterior es 32 grados. Veamos entonces qué es lo que va a pasar acá. Algo importante que quiero recalcar es que la ventana sur pues está protegida, no le pega el sol. Las protecciones, la carta solar la vamos a ver más adelante. Aquí ya estamos asumiendo que vamos a proteger nuestra ventana del exceso de sol. Veamos entonces el ejemplo. Recordándonos de la ecuación, decía que QI más QS más menos QC más menos QB más menos QM menos QE debe de ser igual a 0. Dijimos que no íbamos a tomar en cuenta la QM, que es el aire acondicionado, ni la QE, porque es la evaporación y numéricamente pues no la podemos calcular. Empecemos con la QI. Dice que son 4 bombillas de 100 watts más 2 computadoras que están emitiendo 100 watts cada una, más 3 personas que están trabajando. Si vamos a nuestras tablas, vamos a ver que una persona sentada está emanando 167 watts, entonces son 3 por 167. Esto nos da 1101. El QS, o sea, la radiación provocada sobre una ventana, pues la ventana tiene protección, no pega el sol en la ventana. Luego tenemos la QC. A la QC ya le vamos a agregar este factor de tiempo, entonces vamos a tener que la Q es igual al área por la transmitancia del material
por el factor de reducción y la temperatura sol-aire que ya la conocemos. De la información que estaba en las tablas podemos decir que el blog tiene una transmitancia de 1.70, un tiempo de retardo de 0.20 y el vidrio ordinario de 6 milímetros tiene una transmitancia de 2.9, un tiempo de retardo de 0.83, casi que pasa el calor inmediatamente. Con esto, pues hacemos nuestros números, el área de la pared menos la ventana, el área de la ventana y luego el área de la pared que le está pegando el sol. Esto nos da 223.40 watts, lo que estamos recibiendo de calor. Luego tenemos la ventilación, donde N es el número de veces que cambia el aire de la habitación, puse 5 ahora. Entonces tenemos los 1300 por la ventilación, que es 5 veces por 5 por 5 por 2.5, que es el volumen de la habitación, de la oficina, dividido 3600 por la diferencia de temperatura. Eso nos da 564. Entonces vamos a sumar cada uno de estos datos y en total nos da 1888.60 vatios. Si nos damos cuenta, pues la transmisión de calor bajó un poco. Con este ejemplo, espero que quede suficientemente claro. Lo voy a parte de este video, pues está la presentación para que vayan paso por paso y puedan leer claramente. Más adelante, pues voy a hacer un pequeño cuestionario y un ejercicio para ver si entendieron. Vuelvo a repetir lo que les decía al principio. Si tienen alguna duda, no duden en preguntarme a través de el correo o a través de la plataforma. Espero que haya quedado bastante claro. Nos vemos a la próxima.